Tú eres digno, Señor, de recibir la gloria y poder, sabiduría, riqueza y honor. Me postro hoy a tus pies, y toda criatura del cielo y de la tierra, debajo de la tierra y del mar, te alabe, Señor. ¿Qué tal, hermanitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su rincón preferido, el Rincón de Jesús. Y bueno, una vez más me encuentro aquí compartiendo la palabra de Dios en este domingo quinto del tiempo de Pascua. Estamos en el 2 de mayo de este 2021. Y bueno, hermanos, pues es importante, ¿verdad?, que nosotros hagamos esta reflexión necesaria para nuestra vida, importante para la misma, porque necesitamos todos caminar en esta sintonía, ¿verdad? Siempre de la palabra de Dios. Recuerda que Jesús es camino, es verdad y es vida. Por eso nosotros tenemos que meditar siempre constantemente la palabra de Dios. Pues bueno, vamos a iniciar con una oración. Espero que nos ayude a todos nosotros el día de hoy y que nos habla acerca de perseverar aún en los momentos de dificultad, siendo siempre fiel a Dios. Muy bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Padre de bondad, nos sentimos agradecidos porque hoy, como cada día, hiciste salir el sol para abrigarnos y darnos tu luz. Gracias por todo lo que has puesto en nuestra mano para proveer nuestras necesidades, pero muchísimas gracias por haber tocado nuestra alma y transformado nuestro pensamiento para depositar en ellos tu preciosa verdad. Tú eres lo mejor que nos pudo suceder en esta existencia. Todos tenemos una fecha de partida, sea hoy o dentro de muchos años, sea bajo la circunstancia que sea, pero lo verdaderamente importante es saber que cuando llegue ese momento podremos ir a tu presencia con alegría. Queremos usar el tiempo que nos queda para corregir nuestro mal proceder, para ser ejemplo de transformación e instrumento de bendición para los nuestros y nuestro prójimo. Es ahora cuando toda esta crisis debe hermanarnos, debe constituirnos lo que somos, una raza, preocupados unos por los otros, procurando el bienestar de todos, sin hacer distinción, porque entendemos que juzgar los corazones es tarea que te compete solo a ti, Señor. Fortalece nuestras manos, nuestros cuerpos, nuestras voces, nuestras vidas, para no cansarnos de hacer el bien, y enmudece toda palabra necia que quiera salir por nuestra boca. Limpia nuestro corazón de toda intención de maldad y ayúdanos a guardar con temor y temblor la fe, que fue depositada en nuestro interior. Bendecimos la vida de todas las personas que trabajan por el bienestar de los otros, al personal que sigue laborando para cuidar las vidas o las personas que son mucho más frágiles y vulnerables. Nos unimos en oración por todos los que se sienten aterrados para que tu palabra sea su consuelo y ayuda. Te rogamos que envíes tus ángeles a cuidar a todos nosotros, de nuestros familiares, amigos y cercanos. Abrázanos con nuestras oraciones a todos los que las necesitan y te rogamos que pongas el querer como el hacer en el corazón de todos nosotros, mi Dios. En el precioso nombre de Cristo Jesús, nombre que está sobre todo nombre. Amén. Bien, vamos a hacer nuestro canto, que como siempre, pues nos ayuda a ponernos en la mano de Dios a través de su palabra. Escucharte, Señor, es alimento al corazón. Proclamarte, mi Dios, es inicio de salvación. Meditar en tus obras, Señor, es conocer tu reino de amor y saber que eres tú, saber que
Señor, es alimento al corazón. Proclamarte, mi Dios, es inicio de salvación. Meditar en tus obras, Señor, es conocer tu reino de amor y saber que eres tú, saber que eres tú, mi Salvador. Y saber que eres tú, saber que eres tú, mi Salvador. Nos ponemos en la mano de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, pues qué gusto estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios en este domingo 2 de mayo. Nos acercamos al Día de la Santa Madre y hemos pasado ya el Día de todos los niños. Y bueno, pues vamos a escuchar la palabra de este domingo que hoy nos acompaña. Vamos a leer del Evangelio de San Juan, el capítulo 15, del versículo del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, pues importante. Hoy escuchamos justamente este evangelio de la vid verdadera, donde dice el Padre es el viñador y la vid es Cristo. Nosotros somos los sarmientos. Quiere decir que es todo el conjunto de una iglesia, siempre unida a Dios. Y el Espíritu Santo, pudiéramos decir, es la savia de esa vid. Es decir, aquello que va corriendo por todas las ramas, aquello que conecta a todos nosotros. Hermanos, pues esta figura de la iglesia, esta figura de Dios nuestro Padre, nos está diciendo algo muy importante. Poder resaltar un verbo, que podemos resaltar un verbo y que es como si Dios nos lo dijera todo con todo el corazón. Permanecer en mí. Es un mandato, pero no es un mandato como un imperativo insensible, sino como un imperativo lleno de amor, porque sabe el Señor y nos dice la Escritura, sin mí nada pueden hacer. Y por ello es importante permanecer. Este verbo, ¿verdad?, que sugiere constancia, una conexión, como la rama al tronco, como el sarmiento a la vid. Qué importante, ¿verdad?, que nosotros estemos siempre conectados con Cristo. Quiere decir, en la misma sintonía, con los mismos sentimientos, sentir esa necesidad de Dios en nuestra vida, y ojalá que también esto suceda entre los tuyos. Imagínate si nosotros separáramos una rama del tronco, pues no muere rápidamente. Esta rama puede seguir verde durante mucho tiempo, aunque ya incluso esté condenada a morir. Y a lo mejor puede ser capaz incluso todavía de sacar más hojas, a lo mejor incluso florecer o dar incluso algún fruto, pero ya está condenada justamente en su fracaso
de seguir viviendo, porque poco a poco va muriendo lentamente. Y muchas veces esto sin que se dé cuenta, pues que ni siquiera lo sabe, ni se percata que ha perdido la fuente, ha perdido la esencia, la conexión con su vida. Yo creo que esto también nos habla mucho de cada uno de nosotros y lo que nos pasa y lo que les ha pasado a muchos en la iglesia. Por ejemplo, cuando alguien pierde la fe, cuando alguien deja de ir a misa, cuando alguien deja de orar, cuando nosotros dejamos de leer la palabra de Dios, cuando dejamos de amar al prójimo, entonces poco a poco, lentamente, por no practicar aquello que está dentro de nosotros y que Dios nos ha puesto como lo es el amor, y que esto nos lleva, ¿verdad?, a amar sin medidas como Dios lo hace, pues entonces poco a poco irá en detrimento nuestra persona, nuestra vida espiritual, y empezaremos solamente a vivir justamente de añadiduras. Recuerda lo que dice la palabra de Dios: busca primero el reino de Dios y lo demás se te dará por añadidura. Pero dejamos de buscar el reino, entonces empezamos a buscar añadiduras. Y entonces, viviendo de estas añadiduras, viviendo de este mundo, pues solamente buscamos la satisfacción en ello. Pensamos que todo está bien, que todo está normal, pero se perdió la conexión vital, se perdió la fuente. Entonces empezamos a centrarnos en esos proyectos que dan pronta satisfacción y con eso nos quedamos. Con eso nos quedamos. ¿Qué cosas me dan pronta satisfacción? Pues evidentemente las cosas donde se puede conseguir dinero. Evidentemente donde puedo el tiempo gastarlo en placeres. Del gusto, de la vista, del tacto. Hay muchas cosas de esto, ¿no? Cómo nos llenamos de mundo, hermanos. Nos llenamos de tantas cosas que entonces ya no le dejamos espacio a Dios para poderlo amar o para que habite en nuestro corazón y en nuestra vida. Por eso pasa el tiempo y entonces esta rama se empieza a secar. Y muchas veces le podemos echar la culpa al sol, a la tierra, al viento, que no estamos cerca del agua. Pues evidentemente hemos perdido la fortaleza. Hemos perdido el cimiento. Nuestra vida espiritual ya no se sostiene. Y es decir, también como nuestro cuerpo ocupa del alimento y si no lo toma, el cuerpo no se sostiene, no camina, no anda. Entonces acabamos por morir. Es también como el ejemplo de los protestantes, que están separados de la iglesia desde hace mucho tiempo. Ha empezado a proliferar, sobre todo con fuerza, estas sectas separadas de la vid verdadera, donde había buenas costumbres, había buenas acciones, había práctica de la virtud. Empiezan ellos a interpretar la palabra a su modo y entonces perdemos las cosas buenas. Sin embargo, no podemos decir que del todo están totalmente equivocados. Hay cosas buenas también en ellos. A lo mejor hay cantos que nos conmueven, incluso de los hermanos. Hay cosas buenas que podemos encontrar ahí. Por ejemplo, el celo por la evangelización. Pero si seguimos la secuencia, la vitalidad con que iniciaron, vemos que se ha ido perdiendo, se va perdiendo. ¿Y esto a qué se debe? Pues evidentemente se debe justamente a que no estamos viviendo la verdad plena de Dios, no estamos viviendo unidos a la vida verdadera. Ahí tenemos por ejemplo, los anglicanos, ¿verdad? Que pues ahí están hablando de la anticoncepción, ¿verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, a los episcopalianos, que siguen hablando del matrimonio gay. Y así, y se den con facilidad a muchas cuestiones morales en cuestión de familia, justicia social, o otras cosas más, ¿no? Esto nos puede pasar también a nosotros, a nuestra persona. Por eso permanecer en la vida, permanecer en lo que Dios te ha regalado, permanecer en el amor con que habías empezado tu vocación, no lo pierdas, vuélvelo a encontrar. Aún te hayas separado, si te unes a la misericordia, si dejas que el Espíritu Santo te renueve, esa rama puede volverse a plantar, puede volverse a unir a la vida. No te alejes de Cristo, no te alejes de la gracia, no te alejes de lo más importante que hay en la vida, tener a Dios de tu lado y estar purificados en el alma.
Estuvo contigo el Padre Eric Preciado Santana. No se te olvide suscribirte a tu rincón preferido, el Rincón de Jesús. Hasta la vista, hermanos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y recuerda, la perseverancia es necesaria para ser una persona de virtud. En toda virtud se ocupa perseverar. Persevera en el Señor. Adiós, que estés bien.